Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y el título de hoy de la presentación es Un remanente sincero. Estamos en la segunda profecía del Apocalipsis, pero vamos a hacer un repaso y siempre estos sermones comienzan como una clase. Estamos tratando de entender el Apocalipsis con la Biblia misma. Y entonces vamos a analizar, hacer un repaso de la primera profecía. Yo les voy a hacer preguntas. La primera profecía comienza con un problema. ¿Cuál es el problema con el cual comienza la primera profecía del Apocalipsis? Muy bien, Cristo quiere venir pronto y su pueblo no está preparado y pareciera que no quiere que venga pronto. Entonces tiene un problema el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el problema? No está preparado por el hecho de que no está Cristo en el medio de su pueblo. Entonces Dios en la primera profecía presenta una revelación de Jesús y hace un llamado al arrepentimiento a su pueblo. Y así termina la primera profecía. Dios llamando a su pueblo al arrepentimiento para que acepte la revelación de Cristo. La segunda profecía comienza también con un problema. Y el problema es que parte del pueblo se arrepintió, pero está mezclado con aquellos que no quisieron arrepentirse. Hay cristianos que recibieron a Cristo, pero hay cristianos que quieren seguir aferrados a la tradición, que quieren seguir aferrados a sus instituciones religiosas, que quieren seguir aferrados a sus credos y no quieren recibir la revelación de Cristo. Pero hay personas que ya lo tienen a Cristo, entonces Dios tiene que hacer algo y nosotros le llamamos a eso, que en el libro de Amós le llama zarandeo, un zarandeo para que queden en el pueblo de Dios solamente los que tienen a Jesús. Pero entonces en esa profecía comienza con Dios con un libro que tiene en su mano y Jesús viene y toma ese libro, que es el libro de la vida del Cordero, nosotros dijimos, abre el libro de su vida para sacar de allí a los que no quieren ser salvos por su gracia. Dijimos que Dios no puede obligar a nadie a estar con Él. Y si bien Dios nos salvó a todos, desde antes de la fundación del mundo, poniéndonos en el libro de la vida, por más que sabía que íbamos a pecar, Él nos aseguró la salvación a todos y nos predestinó a todos para ser salvos. No puede obligar a la gente a salvarse. Y en su segunda venida Él viene a buscar a aquellos que quieren, que aceptaron su revelación, que aceptaron la gracia, que aceptaron el regalo que Él nos dio de su vida para que podamos ser salvos. Pero aquellos que no quieren, que quieren ser juzgados por sus propias obras, que se sienten muy orgullosos de ser tan buenos, que se sienten muy satisfechos con su vida, que no necesitan a Cristo, esas personas entonces saldrán del libro de la vida, ya que no quieren aceptar el regalo del Cordero. Entonces Dios, en la medida que se va abriendo el libro, permite ciertos movimientos mundiales que zarandean a su iglesia. Y eso fue lo que nosotros analizamos el sermón pasado. Pero entonces el sermón pasado, me faltó un punto, se presenta el día del Señor al final del sexto sello y el terror de los pueblos. El terror de los pueblos, y especialmente dijimos del cristianismo sin Cristo, al ver que Cristo viene. Y ellos piensan que Cristo viene airados a castigarlos. No, Cristo no viene airados, pero así lo ve la persona que no acepta a Cristo, ve a Dios siempre airado, ve a Dios como destructor, ve a Dios como con los lentes del pecado. Y eso es lo que hace el pecado en la mente del pecador, nos hace perder la realidad de Dios. Y entonces el sexto sello termina con una pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie en el día terrible del Señor? Y entonces hace un paréntesis y en el capítulo 7 presenta quiénes van a poder sostenerse en pie en el día del Señor. Y entonces allí entramos al tema de hoy, que es Apocalipsis 7, 1 al 8, y quiero decirles que no vamos a poder analizar todo. Vamos a ir a analizar de manera general para poder entender el mensaje general de esta parte de la profecía. Apocalipsis 7, 1 al 8 dice así: después de esto, vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel
que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000. De la tribu de Gad, 12.000. De la tribu de Aser, 12.000. De la tribu de Neftalí, 12.000. De la tribu de Manasés, 12.000. Y de la tribu de Simeón, 12.000. De la tribu de Leví, 12.000. De la tribu de Isaacar, 12.000. De la tribu de Zabulón, 12.000. De la tribu de José, 12.000. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Hubiera sido más simple decir de todas las tribus 12.000, pero 12.000 de cada tribu. Vamos a ver entonces los elementos que tiene esta visión. Primero, 4 ángeles que sostienen los vientos que le hacen daño a la tierra. Ese es el primer elemento que vemos en la visión. Segundo, no encontré una mirada un poquito más tranquila, pero el sello de Dios que lo pone en la frente para sellar a los seleccionados. O sea, Dios va a sellar a su pueblo, a aquellos que aceptaron la revelación de Jesús. Y tercero, un remanente. Como resultado se presenta un remanente de 12.000 de cada tribu de Israel. Y entonces vamos a empezar a analizar algunos elementos. Apocalipsis 7.1 dice: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Y estos detalles son importantes para entender. ¿Qué simbolizan los 4 ángeles que sostienen los 4 vientos? Cada número en el Apocalipsis tiene un significado. Y 4, especialmente cuando aparece 4, pareciera que fuera algo que va a ocurrir de todo el mundo, porque hay 4 puntos cardinales. Y entonces esos 4 puntos cardinales en la Biblia, cuando se habla de los puntos cardinales, es como se habla de una totalidad. Y entonces hay 4 ángeles que están sosteniendo los 4 vientos. ¿Qué son los vientos? Los vientos en la Biblia simbolizan las crisis que ocurren en la tierra, que pueden ser tanto naturales como sociales, que sacuden a los habitantes de la tierra. Quiero decirles que estos vientos en ningún lado dice que Dios los manda. Si no quiere, estos vientos son el resultado de lo que el hombre viene sembrando y que viene una cosecha ineludible. Ineludible. Y Dios entonces esa cosecha la está reteniendo. ¿Por qué? Porque antes de que venga esa cosecha de problemas que va a traer el mundo, que son ineludibles, porque todos sabemos que hay una tensión en el mundo y algunas veces decimos, pero ¿por qué no ocurre nada? Si parece que todo está por explotar y no explota. Porque Dios está reteniendo eso para sellar a su pueblo. Dios está reteniendo con misericordia a la protesta de la naturaleza que hace en contra de la irresponsabilidad del hombre. Dios no manda los vientos para destruir, los está reteniendo. Generalmente cuando leemos el Apocalipsis desde el punto de vista no del reino de Dios, sino desde el punto de vista institucional, presentamos como que Dios manda los vientos para que la gente se arrepienta. Entonces, cuidado, tienes que arrepentirte porque si no te van a agarrar los vientos. No, tienes que arrepentirte porque Dios quiere protegerte de los vientos, que Él no los está enviando, sino que son el resultado de lo que tú y yo sembramos. ¿Cuál es la razón del sellamiento? La razón del sellamiento es marcar propiedad y distinguir. Cuando nosotros sellamos algo es porque queremos marcar propiedad sobre eso y distinguir de algo que no tiene el sello. Segundo, es protección de los daños que causarán los vientos. Dios quiere proteger. Así como venía el diluvio y Dios creó un arca para meter allí toda la gente que quería ser protegida. Y vuelvo a repetir algo que muchas veces, y no quiero que ustedes estén de acuerdo conmigo, pero yo no creo que Dios envió el diluvio, sino lo que creo que era un cataclismo que la naturaleza al ser humano, al no querer estar con Dios, y Dios como puso al mundo
en la soberanía del hombre, cuando el hombre no quiere estar con Dios, entonces Dios, que es el sustentador del mundo, tiene que apartarse, y cuando Dios se aparta, la naturaleza implosiona sobre sí misma. Pero no es que Dios manda para destruir, sino que Dios manda claramente. La historia del diluvio nos dice que Dios puso un arca para salvar, porque Dios siempre salva. Jesús lo dijo después cuando estuvo aquí en su ministerio: yo no vine a condenar, sino que vine ¿a qué? A salvar. Dios salva, somos nosotros los que condenamos. Es el pecado que nos condena, es Satanás el acusador y condenador. ¿Cuándo debe ocurrir el sellamiento? ¿Cuándo? Y encontramos algunos elementos aquí en la profecía que nos dicen cuándo puede ocurrir este sellamiento. Dice así Apocalipsis 7:3: y les dijo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Antes que se dañe la tierra, el mar y los árboles, entonces van a ser sellados los siervos de Dios. Las trompetas de Apocalipsis 8, que es la próxima profecía, ¿se acuerdan que Apocalipsis tiene 7 profecías? Nosotros ahora estamos en la segunda profecía, analizando la segunda, que va del capítulo 4 al capítulo 8. En el capítulo 8, del capítulo 8 al 11, está la profecía de las trompetas, y las trompetas de Apocalipsis 8 afectan a la tierra, al mar y a los árboles. O sea, antes que comiencen a sonar las trompetas, entonces Dios sella en sus frentes a los siervos de Dios. A ver, me parece que me pasé. No. Bueno, si ustedes quieren, estudien la profecía de las 7 trompetas, la que viene, y van a ver que la profecía de las 7 trompetas afecta a la tierra, al mar y a los árboles. Entonces, antes que ocurra eso, entonces Dios sella para marcar propiedad y para proteger. Y entonces, para entender este pasaje y la selección de los 144.000, tenemos que entender que el Apocalipsis está construido sobre las figuras del Antiguo Testamento. Si ustedes estudian el Apocalipsis, es imposible que no estudien el Antiguo Testamento y prácticamente todo el Antiguo Testamento. Y van a encontrar que el Apocalipsis está construido en las figuras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, no vamos a analizar ahora todas las figuras, pero una figura que aparece relacionada con este capítulo es la entrada a Canaán. ¿Se acuerdan qué hizo Dios antes de que Israel entre a Canaán? La primera vez. ¿Se acuerdan que Israel estuvo en el Sinaí? Después del Sinaí estuvo al Jordán, estuvo en el Jordán e iban a entrar a Canaán después de 2 años, pero dijeron los israelitas: mandemos 12 espías para ver si es una tierra que fluye leche y miel. Y resulta que Moisés dijo: está bien, voy a mandar 2 espías. Mandó 2 espías. Cuando volvieron los 2 espías, resulta que dieron un informe negativo y no quisieron entrar. Pero antes de que ocurra eso, Dios hizo un censo en Israel para entrar a Canaán y conquistar la Canaán. Pero esa gente con las cuales se hizo el censo no quisieron conquistar Canaán, por lo tanto tuvieron que dar 40 años vueltas en el desierto, y entonces después de 40 años, cuando nuevamente llegan al Jordán, nuevamente Dios hace un censo para contar al ejército que va a conquistar a Canaán. Y nosotros aquí estamos nuevamente ahora en figuras espirituales, estamos por entrar en la Canaán celestial. Entonces, antes de entrar en la Canaán celestial, ¿qué hace Dios? Un censo. Ese es un elemento que tiene que ver con esto que está en el Antiguo Testamento. Otro elemento que está en el Antiguo Testamento es que viene una crisis a Egipto y está el pueblo de Dios en Egipto, pero Dios dice: si ustedes quieren ser protegidos de la crisis que va a ocurrir con Egipto, tienen que pintar el dintel de sus puertas, de las puertas de sus casas, con la sangre del cordero. Y el ángel, cuando pase y vea la sangre, no entrará ni matará al primogénito. Quiero decirles que si ustedes hacen un estudio profundo de Éxodo, donde habla del ángel destructor, podemos entender que ese ángel destructor es Satanás. Y no es el ángel de Dios que va a destruir, sino que es Satanás. Y Dios protege de Satanás a todos los que están cubiertos por la sangre del Cordero. Eso es otro tema.
Pero entonces ahora vamos a otro elemento del Antiguo Testamento que tiene que ver con esto del censo y con el sello de Dios, y eso está en Ezequiel capítulo 8. Y esto tiene muchos elementos y por eso lo vamos a analizar. Y yo quiero que en la medida que leamos de la Biblia, porque vamos a leer de la Biblia, presten atención a los elementos que allí aparecen, porque los elementos que allí aparecen nos van a ayudar a entender por qué Dios pone esos elementos ahora, al final del tiempo, y que quiere decir que el principio de esos elementos se va a cumplir también con el pueblo de Dios en esta época. Y presten atención, Ezequiel capítulo 8. Dice así: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que yo estaba sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo fuego, desde sus lomos para arriba parecía resplandor, y el aspecto era bronce refulgente. ¿A quién está viendo Ezequiel? Está viendo una descripción de Jesús, de Dios. Y sigue diciendo: y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Presten atención a todos los elementos. A la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. He aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Ezequiel estaba en Babilonia, el que recibe la visión, y Dios lo lleva a Jerusalén. Y lo lleva y le muestra que en Jerusalén habían construido un Dios ajeno, la imagen del celo. Y entonces eso es lo que ve Ezequiel y dice así: y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. O sea, estaba enfrente del templo. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún, y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. O sea, él se tiene que meter con la pared, porque esto era lo que estaban haciendo los líderes religiosos dentro de ¿dónde? Dentro del templo. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún. Verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún. Verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí, aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y sigue diciendo, clamó en mis oídos una gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y hay aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte,
y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron. Y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, que yo solo me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo. Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que mandaste. De esta visión a Ezequiel, Juan toma los elementos y los pone en el Apocalipsis. Para entender entonces lo que sucede en el Apocalipsis, por qué se da esto, tenemos que entender por qué se dio esta visión. Preguntas, vamos. ¿En qué ciudad ocurre esta visión? ¿En qué ciudad? Jerusalén. ¿Qué simboliza Jerusalén en el Antiguo Testamento? ¿Qué era Jerusalén? ¿Era la capital de qué? Del pueblo de Dios. O sea, Dios estaba preocupado porque el pueblo de Dios se estaba apartando. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema en el pueblo de Dios? Y ahí viene lo duro. El problema era que los líderes del pueblo, a escondidas del pueblo, cuando estaban con el pueblo, hablaban de Dios, pero escondidas lo negaban. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama hipocresía. Y quiere decir que si eso es lo que está sucediendo también en el Apocalipsis, quiere decir, y nosotros ya hablamos de esto, que en el Apocalipsis nosotros dijimos que hay un problema, el cristianismo está sin Cristo. Y hay un cristianismo que aceptó la revelación de Cristo, pero hay un cristianismo sin Cristo que dentro del templo, donde nadie los ve, adoran a otros dioses, pero cuando salen y le hablan al pueblo, ¿le hablan de quién? De Dios. La hipocresía ha llegado a ser el mal del cristianismo. ¿Y qué es la hipocresía? La hipocresía es decir algo que no pienso, decir algo para poder conseguir un objetivo, pero realmente mi vida después niega los hechos. Y por eso Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 dice que uno de los males del fin del tiempo, y el peor mal, es que dice que al final del tiempo habrá muchas personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El peor pecado que Jesús denunció fue el pecado de la hipocresía, y especialmente la hipocresía tenía que ver con la gente que iba a la iglesia, con la gente que decía ser religiosa, con la gente que se llenaba la boca de Dios, pero que en sus actos los negaba. Y por eso Jesús decía: sepulcros blanqueados, muy bien pintados por afuera, pero están todos llenos de huesos podridos.
Ese es el problema del cristianismo sin Cristo. El cristianismo sin Cristo se ha llenado de personas que tienen un discurso, pero que en secreto lo niegan. Dios está queriendo un remanente sincero. ¿Qué es ser sincero? Y esto mi papá me lo dijo cuando era chico y no sé si de dónde lo habrá sacado mi papá. Pero mi papá me contó que la palabra sincero, aparentemente, según lo que él me contó en esa vez, venía de Grecia. Que en Grecia había personas que vendían estatuas de mármol y muchas veces las estatuas de mármol se golpeaban y se les cayó un pedazo. Entonces el que vendía la estatua, cuando se caía el pedazo, disimulaba ese pedazo roto con cera. Y entonces, por supuesto, cuando dejaba de ser íntegra la estatua, entonces bajaba su valor. Y nadie quería una estatua con cera. Entonces, cuando venía alguien a comprar, decía, ¿es una estatua sin cera? Y entonces el vendedor le decía, no, es una estatua íntegra. Dios quiere cristianos íntegros. No se puede vivir el cristianismo de otra manera. Pero el gran problema es que el cristianismo institucional ha crecido tanto que ha llegado a ser una comodidad. Seguir permaneciendo con un discurso de Dios, pero negarlo después la eficacia dentro del templo. Muchas veces los líderes cristianos del cristianismo sin Cristo saben que hablar de Cristo toca las sensibilidades de las personas, saben que hablar de los problemas a la persona y entrégate a Cristo trae gente a la iglesia. Pero realmente muchas veces usamos la palabra de Cristo simplemente lo usamos a Cristo para poder cumplir nuestras ambiciones personales. Muchas veces a mí me critican de decir que estoy en contra de las instituciones. No, no estoy en contra de las instituciones, para nada. ¿Por qué? Porque las instituciones son los medios que creó la iglesia para ser más efectivos en la misión. Por lo tanto, cuando la iglesia, ¿y qué es la iglesia? La iglesia no es una organización, la iglesia son los creyentes en Cristo y quieren hacer misión, crean una institución para poder ser más eficientes en la misión. Y por eso nunca podría estar en contra de las instituciones. Sí, lo que estoy en contra, y que no soy yo el que estoy contra, sino que es la Biblia que está en contra, la Biblia está en contra del institucionalismo. ¿Y qué es el institucionalismo? Es cuando yo sacrifico la misión con tal de poder seguir teniendo las instituciones que se crearon para ser más eficientes en la misión. ¿Y por qué? Las instituciones lo que nos ayudan es a cumplir la misión, pero muchas veces las instituciones se transforman en un fin en sí mismas por el hecho de que las instituciones nos dan cierta estructura que nosotros vemos y a Dios no lo vemos. Y entonces a veces pensamos que si no tenemos las instituciones, la iglesia no existe. Y eso es mentira. Dios no necesita las instituciones para existir. Dios usa las instituciones para hacer misión, pero la iglesia existe por sí misma en Cristo. Y donde esté Cristo, la iglesia está viva y no necesita instituciones. Donde esté Cristo, se van a crear instituciones, pero no, la ausencia de instituciones no quiere decir que Cristo se muera. Pero puede ser que muchas veces cuando hacemos la institución un fin en sí misma, entonces matamos a Cristo. Dios quiere gente sincera, íntegra. Forest City, Dios quiere que Dios quiere que la gente que venga aquí nos vea sinceros, íntegros. Y ustedes van a tener no digo que seamos la única iglesia que hace esto, pero aquí ustedes van a tener la seguridad de que nosotros, los líderes de la iglesia, no nos vamos a andar metiendo en la vida de ustedes para controlar qué se ponen, qué no se ponen, qué comen, qué no comen, porque esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es levantar a Jesús.
Pero el hecho de que no nos metamos en tu vida y ustedes no se metan en la mía, no quiere decir entonces que esto es un club de entretenimiento espiritual. Esto tiene que ser un lugar donde gente quebrada, donde gente con problemas espirituales, con problemas familiares, con problemas morales, incluso viene, pero para querer sanar en Cristo. No para tapar los pecados. La iglesia no ha sido creada para tapar pecados, ha sido creada para solucionar el problema del pecado. La iglesia nos tiene que llevar a Cristo y cuando estamos en Cristo, Cristo transforma nuestra vida. En lista somos 1.600 miembros aquí en Forest City. ¿Qué poder habría en Forest City si tu vida, lo que muestras hoy aquí, es lo mismo que muestras en la semana? Y alguien puede decir, por eso yo vengo, a ver qué puedo decir, o sea, yo como soy íntegro, insulto en la semana a todo el mundo, acá en la iglesia también insulto gente. No. Si tú insultas en la semana, vienes aquí para dejar de insultar, para que Cristo transforme tu corazón y dejes de insultar. No para seguir insultando y decir y cantar a Cristo cada sábado y decir Cristo me ama y seguir insultando porque Cristo me ama. No, como Cristo te ama, quiere que dejes de insultar porque Él considera un pecado cuando tú dañas a tu prójimo, cuando tú hieres a tu prójimo. Te hace daño a ti y le hace daño a tu prójimo. Cristo es transformación, Cristo es crecimiento, Cristo no es entretenimiento. Y es por eso que Cristo no rechaza a nadie, no importa cuál sea el pecado que tenga, pero cuando vienes a Cristo es para transformarte. Pero muchas veces cambiamos, hemos hecho de nuestro cristianismo una cultura religiosa y por eso quizás estamos adentro del templo, como hacían los líderes de Israel, adorando a Tamuz, adorando a otros dioses y después tenemos un discurso de Jesús. No. Integridad. Tú y yo debemos ser cristianos en todos lados. Ah, no, pero es que estamos en la iglesia, vamos a mentir, total, esto es para la iglesia. No, no mientes en ningún lado, aunque sea para la iglesia. Integridad. Recuerdo una vez que venía manejando, estaba escuchando la radio pública y le estaban haciendo una entrevista a uno de los eruditos del Antiguo Testamento más grandes que tienen aquí en las universidades de Estados Unidos. Y él estaba hablando del Antiguo Testamento y del hebreo y todo lo demás. Y en determinado momento abrieron el micrófono a los teléfonos, a las llamadas al aire, hicieron llamadas al aire, y hubo una persona que le empezó a preguntar a este PhD, le empezó a preguntar, ¿usted cree en esto? O sea, ¿usted piensa esto, piensa lo otro? Y entonces dice, ¿y usted qué cree que hizo Cristo en la cruz? ¿Perdonó Cristo nuestros pecados? Y hubo un silencio. Entonces el oyente preguntó nuevamente, ¿usted cree que Cristo perdonó nuestros pecados? Y hubo un silencio. Y entonces ante la insistencia del oyente, yo me acuerdo iba manejando, yo estaba pendiente, y entonces el PhD en Antiguo Testamento le dijo, hace 10 años que soy agnóstico. Y enseñaba Antiguo Testamento en una universidad cristiana. Bueno, lo bueno que fue sincero. Pero ¿cuántos hay en las instituciones cristianas que han dejado de creer en Dios? Pero porque tienen un sueldo, porque tienen porque ya no saben vivir de otra manera, entonces tienen que seguir con el discurso de Cristo, pero realmente no viven con Cristo. Y alguien puede decir, ¿y cómo lo sabe Joel? No importa, yo no lo sé eso, pero sé que pasa eso. ¿Y cómo lo podemos saber? Cuando no hacemos las cosas como Cristo las hace, no creemos en Cristo. No importa en qué nivel las hacemos. Si nosotros acá manejamos la administración deshonestamente en esta iglesia, no creemos en Cristo. Por más que sea para beneficio de la iglesia, no creemos.
Cuando yo por llegar a un objetivo aquí en la iglesia pisoteo a alguien, no creo en Cristo. Por sus frutos lo conoceréis. Hipocresía no. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía, hipócrites era la máscara que usaban los del teatro griego para representar diferentes personajes. Y el cristianismo sin Cristo se ha transformado en un lugar de actores, donde actuamos acerca de Cristo porque sabemos que eso es lo que se espera. Y por eso no estoy de acuerdo cuando me dicen uno tiene que ser fiel al que te paga el cheque. No, tú no tienes que ser fiel al que te paga el cheque. Tú tienes que ser fiel a Jesucristo y nada más. Pero se ha vuelto una moda eso. Tú tienes que ser fiel al que te paga el cheque. ¿Quién te paga el cheque? Entonces, estás en el templo, haces una cosa y fuera del templo haces otra. Porque te pagan el cheque. No, eres fiel a Cristo. Eres fiel a su palabra. Y hermanos de Forest City, si queremos ser parte del pueblo final, tenemos que dejar, no importa cuál sea nuestra situación, tenemos que dejar que Cristo sea el centro de nuestra vida. Y nuestra vida tiene que ser igual aquí el sábado como en la semana. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros. No es tan importante lo que pasa aquí en el templo. Lo más importante es lo que pasa fuera del templo de Forest City. Con todos nuestros defectos, tenemos que vivir para Cristo. Y dejar que Él haga la diferencia en nuestra vida. ¿Por quiénes empezaba el juicio en Ezequiel? Por los líderes. Por los líderes comenzaba el juicio. Que no era el juicio de Dios, eran los vientos que iban a correr sobre los líderes. Y quiero decirles, para que ustedes entiendan que no era el juicio de Dios, porque ahí en Ezequiel aparece que los que venían destruyeron a todos, a hijos y eso, y no fue que Dios destruyó, eso era un símbolo de Babilonia, que Babilonia venía, y si ellos no se dejaban proteger por Dios iban a ser destruidos, pero no era Dios que los destruía. Era lo que simplemente ellos estaban cosechando, el resultado de lo que habían sembrado. Debemos ser fieles en todo momento a Dios. ¿Quiénes son los sellados? Ahí dice que eran sellados los que se lamentaban y clamaban por las abominaciones que se hacían en la casa de Israel. Los que clamaban a Dios y decían, Señor, haz algo, perdona a tu pueblo. Pero que haya una transformación en tu pueblo. No nos podemos conformar con esto. ¿Cuál era el propósito de todo esto? El propósito de todo esto era formar un pueblo para predicarle a las naciones. Porque siempre que Dios elige a alguien, lo elige por causa de otro. Cuando Dios eligió a Abraham, lo eligió por causa de las naciones. Y cuando Dios selecciona a los 144,000, lo hace por causa de las naciones. ¿De dónde surgen los 144,000? ¿De dónde decía que surgían? Apocalipsis 7:4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora la pregunta es, ¿qué significa Israel o judío en el Nuevo Testamento? Israel o judío en el Nuevo Testamento no significa una persona que desciende físicamente a Abraham. Y fíjense, Gálatas 3:27 al 29 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahí dice Pablo que aquellos que creemos en Cristo somos descendientes ¿de quién? De Abraham. Por más que no tengamos la sangre de Abraham, tenemos la sangre de Cristo sobre nosotros. Y como tenemos la sangre de Cristo, somos descendientes de Abraham. Por lo tanto, judío, Israel en el Nuevo Testamento no es Israel, que puede ser también Israel, sino que son todos aquellos que han aceptado la revelación de Cristo. Y por eso podemos decir con toda la autoridad que nosotros somos judíos, que nosotros somos Israel. No los adventistas, los cristianos que aceptaron a Cristo.
Fíjense Romanos 2, 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No es judío aquel que nace en Israel, no es cristiano aquel que está registrado en los libros de una iglesia, es cristiano aquel que tiene a Cristo en el corazón. Y no importa en qué institución esté, si tienes a Cristo en el corazón, eres pueblo de Dios, eres judío, eres Israel, y para ti son las promesas. ¿Para qué Dios elige a los 144,000? ¿Para qué? Lo dijimos recién. Fíjense, para predicar a las naciones. ¿Y a quiénes predican los 144,000? En Apocalipsis 14:6 nos dice claramente, se representa como 3 ángeles el mensaje de los 144,000 y dice así, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y ¿qué más? Y pueblo. Los 144,000 Dios los elige para predicarle a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios elige a los 144,000 porque por primera vez va a tener un grupo de gente sincera que va a levantar a Cristo, que no van a ser actores, no van a estar trabajando para una institución religiosa, sino que van a estar trabajando para Cristo, porque aman a Cristo y porque Cristo los ha elegido y los ha perdonado. Y van a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora la pregunta es, a esta nación, tribu y lengua y pueblo, ¿bajo el poder de quién estarán estos moradores de la tierra? ¿Bajo el poder de quién estará toda nación, tribu, lengua y pueblo? El mismo Apocalipsis nos lo dice. Apocalipsis capítulo 13, 1 y 2 dice así. Y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio poder, y su trono, y grande autoridad. Y sigue diciendo Apocalipsis 13, 5 al 7. También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? Son 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio, ¿cuánto? Autoridad, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que los 144,000 le predican a aquellos que están bajo la autoridad ¿de quién? De esta bestia. ¿Quién es esta bestia? Esta bestia es la contraposición al Cordero, es el cristianismo sin Cristo. Esta bestia es el cristianismo que se llena la boca de Dios, que habla de Cristo, que llena las iglesias, pero que no quiere a Cristo. Y que utiliza la fuerza y el control para llegar a los objetivos, que masifica a la gente y no deja pensar a la gente, sino que todos tienen que pensar a través de la bestia. Eso es justamente la bestia. Y entonces los 144,000 que predican un mensaje a todo tribu, pueblo y lengua, esas tribus, pueblo y lengua están bajo la autoridad de la bestia. Y por eso la bestia se aira con los 144,000. Porque los 144,000 ahora le están enseñando a pensar a la gente y a ser fieles solamente a Jesús. No más ser fieles a una institución. Somos fieles a nuestra conciencia. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Alguien puede decir, pero ¿qué, Joel, estás en contra de las instituciones religiosas? No, no estoy en contra de las instituciones religiosas. Vuelvo a repetir. Estoy en contra cuando las instituciones religiosas ocupan el lugar de Dios. Y justamente eso es lo que describe el Apocalipsis. Que ese es el problema de que va a pasar con el cristianismo. ¿Cuál será el resultado de la predicación de los 144,000? Apocalipsis 7, 9 al 11. Y aquí termina esta profecía, porque primero se eligen a los 144,000, pero después se presenta, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Y de dónde venía esa multitud? De todas naciones y tribus, pueblos y lenguas. O sea que los 144,000 predican con un poder que como resultado de toda tribu, pueblo, lengua y nación se empiezan a aceptar. Y perdonen, hoy voy a tardarme un poquito más para terminar esto. Dice, después de esto miré,
Y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Y alguien puede decir: pero si estas personas ya están en el cielo, no pueden ser parte de lo que predican los 144.000. ¿Y por qué? Muchas veces Dios da un anticipo en el Apocalipsis de lo que los 144.000 están haciendo. Y les voy a mostrar, esto lo dice el mismo texto. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque muchos dicen que esta gran multitud son los redimidos de todos los tiempos. Pero si fueran los redimidos de todos los tiempos, Juan estaría dentro de esos redimidos y él sabría quién es la multitud. Sin embargo, Juan no está dentro de ellos y no sabe quiénes son y le tienen que explicar. Y entonces le dicen que estos son los que han salido ¿de qué? De la gran tribulación. Quiere decir que la gran tribulación es lo que pasa antes del día del Señor. Estos son los que pasan por las trompetas, que es la próxima profecía que viene, que es la gran tribulación. Dice: han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En otras palabras, hay una gran multitud que viene como resultado de los 144.000. Y cuando esta gran multitud se una a los 144.000, Apocalipsis 18, 1 al 4 nos dice qué es lo que van a predicar. Dice así: después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. En otras palabras, se une la gran multitud a los 144.000 y dan el último mensaje: que salgan. ¿Qué es Babilonia? Babilonia es el cristianismo sin Cristo. Babilonia es el cristianismo institucionalizado. Babilonia es el cristianismo que quiere controlar las mentes. Babilonia es el cristianismo que quiere usar la fuerza del poder y del Estado también para lograr los objetivos que parecen espirituales, pero realmente lo que están escondiendo es una ambición de poder. Y por eso hay un llamado a salir de Babilonia. Todos estamos en Babilonia. Y Dios quiere que salgamos de Babilonia. Quiere que salgamos de la confusión. Dios te llama hoy a ti a salir del cristianismo sin Cristo. Dios te pide hoy que te invita a que dejes de vivir una vida de hipocresía. Y vivir fuera de la hipocresía no quiere decir estar activo en una iglesia. Porque a veces los que estamos quizás más activos puede ser los que seamos más hipócritas. Y no quiere decir no estar activo tampoco, porque todo el que está en Cristo, tarde o temprano está en misión. Pero tenemos que dejar de jugar a la iglesia y transformarnos en cristianos necesitados de Dios. Sofonías 3, 11 y 20 nos describe cómo va a ser ese remanente. Y escuchen bien, y con esto termino. Dice: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Dios está dispuesto a perdonar al cristianismo sin Cristo. Y si nosotros somos líderes que estamos haciendo cosas equivocadas, a escondidas del pueblo, y al pueblo le hablamos de Dios, pero realmente estamos haciendo cosas que no dan gloria a Dios con cómo administramos,
Quizás puede ser que tenga un puesto y esté en adulterio, pero no lo digo eso por el hecho de que el puesto me mantiene y tengo un sueldo. Quizás estoy metiendo, como decimos, la mano dentro de finanzas que no me corresponden, justificando que estoy trabajando dentro del pueblo de Dios. Bueno, Dios está dispuesto a perdonar al cristianismo sin Cristo. Y por eso nos hace un llamado a todos a salir de Babilonia, para ser parte de ese remanente final. Y vuelvo a repetir, dice: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran de tu soberbia. Y nunca más te ensordecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá Jerusalén: no temas. Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré. En aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza en todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Dios trae libertad. Dios quiere liberarnos de Babilonia. Dios quiere liberarnos del cristianismo sin Cristo. Dios quiere liberarnos de la hipocresía. ¿Estás dispuesto a dejar de vivir para una cultura religiosa y de una vez por todas vivir para Cristo? Ese es mi deseo y mi oración en esta mañana. Amén.